Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos bien, que el coronavirus os respete y no os pille. Yo voy a intentar esta vía para intentar avanzar en el tema. No puedo hacer vídeos muy largos porque desconozco qué es lo que pasa, pero si lo hago de más de no sé cuánto, el ordenador se peta y ya llevo, este es mi intento no sé cuántos. Os podéis reír todo lo que queráis. Os animo también a que leáis lo del mundo de Sofía. No es obligatorio, no es obligatorio, es voluntario. Pero bueno, yo creo que teniendo tiempo es un libro que os va a gustar, creo yo. Y vamos, creo yo no, os va a gustar. Y ya está. Lo entregáis si queréis, lo leéis por placer, como sea. Os va a servir mucho para el año que viene. Y vais a notar como muchas de las cosas que estamos dando en clase pues salen en el libro ese. Bueno, volviendo a lo que yo quería hacer. Nos habíamos quedado, esto van a ser como explicaciones de la diapositiva tal y como vemos en clase, pero bueno, con otro formato, con otra sin que me preguntéis. En el canal de YouTube que me he abierto, no sabía yo que podía hacer esas cosas. eh, Voy a habilitar el chat y los comentarios por si queréis hacer preguntas por ahí y yo trataré de responderlas, ¿vale? Procurar no abrir muchos diálogos porque las dudas, o leer los mensajes, si es que, o si queréis lo hacemos mejor en el Classroom, ¿vale? A lo mejor es más sencillo por ahí, no sé. Bueno, la cosa es que nos habíamos quedado viendo las como visiones modernas. Si os acordáis, habíamos visto, a ver dónde estaba esto, el salto que había pegado la cosmología desde un modelo geocéntrico con estas órbitas tan complicadas, recordáis lo de los epiciclos, a un modelo heliocéntrico, pero si recordáis con los movimientos de los planetas de forma circular. Ya sabéis que pensaban que la circunferencia era el movimiento más perfecto, es una cuestión que heredada de la tradición griega, especialmente de los pitagóricos, ¿no? Habíamos visto que este primer modelo, esta primera presentación del universo heliocéntrico lo hace Copérnico, de aquella manera, el hombre casi casi a punto de morirse. No recuerdo bien si fue que se publicó de forma póstuma, pero bueno, ya recordáis, si no podéis leer el prólogo de esa obra y veis cómo lo que se pretendía era salvar las apariencias. Bueno, no, voy rápido. Con Galileo se considera la revolución científica ya ¿no? Realizada no tanto por la defensa de un universo heliocéntrico, sino porque se funda un nuevo método científico, ¿vale? Esto ya lo vimos en clase. Repasáis los distintos pasos. Lo realmente importante aquí es que se dice adiós a la física aristotélica. Entonces, recordad, la física aristotélica es una física especulativa, filosófica, teórica, y cuando aparece el método científico, ya las cuestiones de carácter metafísico o lógico-racional dan paso a la contrastación empírica de las explicaciones. De tal manera que es la experimentación la que va a decidir qué es verdad y qué no lo es, ¿vale? Galileo hace más cosas, descubre las lunas de Júpiter, utiliza el telescopio, realiza experimentos, las leyes de la inercia. Galileo es en ese sentido un genio, no tanto bueno, él fue tristemente famoso por el juicio de la Inquisición. Ya sabéis, la Inquisición lo obliga, tenéis el documento de la sentencia en la diapositiva siguiente. La Inquisición lo obliga a retractarse de su hipótesis heliocéntrica. Bueno, para él ya no era una hipótesis porque había observado directamente con el telescopio la fase de Venus, la rotación de Júpiter, en fin. Más o menos, la rotación no tanto, pero sí la rotación, la órbita de las lunas de Júpiter sí que la había podido observar. Y eso solo, en fin, imaginaos si ya con los epiciclos los planetas tienen una órbita loca, si encima los planetas van a tener luna. Bueno, la cosa es que con Copérnico se inicia la revolución científica en cuanto a lo del método. El universo heliocéntrico de Galileo también tenía las órbitas circulares. Recordad que con Kepler, con quien se da el siguiente paso, y el descubrimiento de que las órbitas no son circulares sino elípticas. Elípticas no quieren decir que sean así en forma de melón. No son órbitas tan elípticas como esto. Son casi esféricas, pero es verdad que no son enteramente circunferencias. Son elipsoides
con el Sol en uno de sus focos. Vimos también que el siguiente paso en la historia de la física y del universo lo da Newton, especialmente con la ley de la gravitación universal. Estos principios no hay que sabérselos, son ilustrativos, los podéis mirar. A todos estos los vídeos le podéis poner pausa cuando queráis, ¿vale? La ley de la gravitación universal, porque os tenéis que imaginar un universo que ya cada vez va siendo más grande para esta gente. ¿Cómo se sostiene? ¿Cómo es que la Tierra tan grande, sólida, rocosa, a una distancia del Sol que ya se conocía, porque se había podido medir desde Grecia, ya se venía estipulando con la distancia de 190 millones de kilómetros que hay al Sol, ¿no? Y esa distancia ya conocida ofrecía el problema de cómo se sostiene, cómo está en equilibrio, cómo es posible que los procesos orbitales sean cíclicos, cómo es posible que todo no se desmorone o se caiga hacia no se sabe dónde, ¿no? Hacia el centro, que se supone que es hacia donde deben caer las cosas. En Newton, con la ley de la gravitación universal, aquello de que los cuerpos se atraen de forma directamente proporcional al tamaño de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias, esto no hay que saberlo. Pero, en fin, ya le da una sostenibilidad física a través de esa ley al hecho de que, por un lado, los cuerpos que orbitan al Sol no salen despedidos por la fuerza centrípeta, y por otro lado, los cuerpos no caen hacia el Sol precisamente por el equilibrio gravitatorio entre la atracción que ejerce el Sol y la fuerza centrípeta. El hecho de que todas las leyes rigen en todo el universo, esto es muy interesante porque para Newton el espacio y el tiempo son absolutos, ¿vale? Y no solo el espacio y tiempo son iguales, hablemos del lugar del universo que hablemos y hablemos de las dimensiones que hablemos. O sea, en todo el universo el espacio y el tiempo tienen ese carácter absoluto. Esto lo cambiará después Einstein. Y también el hecho de que todas las leyes rigen en todo el universo. Claro, con esta explicación del equilibrio en el sistema solar, recordamos que el sistema solar sigue siendo todo el universo, conocido hasta entonces, ¿vale? Se eliminan las diferencias aristotélicas entre el mundo sublunar y el mundo supralunar. Ya no hay esa divinización ni esa sobrenaturalización del mundo por encima de la luna, ¿lo recordáis? Si todas las leyes que rigen el universo lo hacen igual en todo el universo, pues no tiene sentido dividir el universo en dos niveles ontológicos diferentes, ¿no? En dos niveles de realidad distintos. Con Newton ya sí que sí se produce el fin de la física aristotélica. ¿Y esto qué implica? Bueno, estas son las implicaciones filosóficas de este modo de entender el universo. ¿Recordáis que vimos ya qué implicaciones filosóficas se derivaban del cosmos clásico, ¿no? Bueno, un universo con pocas leyes. El universo es simple. No hay ninguna complejidad. Fijaos que son tres las leyes básicas de la física de Newton. A esto le sumáis la gravedad y da la impresión de que la física va a poder entender el universo en su totalidad a través de unas pocas leyes. Esta cosa de que el universo es simple se impone. Por otro lado, se entiende también que el mundo y las cosas que componen el mundo funcionan como máquinas perfectamente diseñadas, ¿no? Todo es como un inmenso mecanismo cuyos engranajes están bien encajados y funcionan a la perfección. Incluso para Descartes, el cuerpo humano es también un mecanismo, una máquina animado por un alma. De aquí, de esta idea de mecanicismo, es de donde viene la expresión Deus ex machina. A ver cómo suena el teclado, me duele en la oreja. Deus ex machina. Se trataría de aquellas situaciones en las que Dios actúa, no me gusta el rojo, Dios actúa saliéndose o incumpliendo sus propias leyes, como ocurre en las películas. Cuando al protagonista algo le viene estupendamente bien y ocurre por la buena, a eso se le llama Deus ex machina. Bueno, pues cuando ocurre en el universo algo estrambótico, extraño, también se le conoce con esa expresión, Deus ex machina, porque todo es un mecanismo.
¿vale? Está saliendo súper aburrido esto, qué coraje. Por otro lado, si el universo es un mecanismo que funciona en base a leyes físicas, está claro, ¿no?, que una de las implicaciones derivadas de esa situación es que el universo es determinista. ¿Qué quiere decir determinismo? Determinismo, dícese de la posición filosófica que entiende que todo el universo funciona en base a leyes físicas y al principio de causalidad. Nada escapa a la cadena de causas y efectos. Soy incapaz de repetir esto que acabo de decir. Así que le dais al pause, dais para atrás y lo escucháis de nuevo. La cosa es que todo ocurre en función del principio de causalidad. Causa y efecto. El principio de causalidad, recordad, dice que todo efecto se sigue de su causa. Si yo pongo agua encima del fuego, el agua se va a poner bien. Me ponga yo como me ponga. Si yo suelto una piedra, la piedra se va a caer. Si me doy contra la pared, me voy a abrir la cabeza. Todo funciona en forma a causa y efecto. De tal manera que el universo es predecible. Si no se pudiera predecir, cabría pensar, bueno, el universo no funciona por casualidad. Pero no, resulta que con estas nuevas leyes, y esto fue lo impresionante de la revolución científica, se podía predecir con una exactitud pasmosa lo que podía ocurrir en el cielo, ¿no? Y se entendía que lo mismo ocurría también a nivel de la Tierra. Entonces, así visto, todo funciona en base a leyes físicas, y en el momento en que conozcamos esas leyes físicas, todo va a ser predecible. Así que nada escapa a la cadena de causas y de efectos. Así, ¿cuál es el papel de Dios? Pues al principio del curso vimos una de las opciones a la hora de afirmar o negar la existencia de Dios, que es el deísmo. ¿Qué quiere decir esto del deísmo? Pues que Dios es como una especie de inmenso relojero que crea el universo, lo dota de leyes, lo echa a andar y se mantiene al margen. Ya el universo funciona por sí solo. Es distinto del teísmo, ¿vale? Distinto del teísmo, que entiende que Dios existe, ¿vale? Pero que no pasa del universo, es que estaba buscando la forma de hacer esto. Está gracioso. Bueno, no lo voy a hacer. El teísmo afirma que Dios existe, que Dios es autor del universo, pero es un Dios intervencionista, es un Dios que, perdona la digresión, que no es un Deus ex machina, es un Deus in machina, un Dios que interviene, o el Dios de los milagros, es un Dios religioso, un Dios al que se le puede rezar, un Dios que está en comunicación con el hombre. No es así en el caso del deísmo. En el deísmo es un Dios sordo, es un Dios casi natural, ¿vale? De esta forma, Dios ha hecho un universo que se entiende como autosuficiente y que no necesita de él para que funcione correctamente, ¿no? Y cómo lo hace, a la perfección con la que lo hace, en la medida en que es una máquina determinada por leyes y creadas por un Dios que no interviene, el universo no necesita de Dios para funcionar. Ahora bien, viene quizá uno de los grandes palos para la idea que el hombre tiene de sí mismo recibido a lo largo de la historia, ¿no? Y es que resulta que el ser humano es excéntrico. ¿Qué quiere decir excéntrico? Ya no es el centro de la creación, ha sido sustituido, ha sido echado del centro, ahora es el sol. Ahora la sensación es que el hombre vive en un diminuto rincón de un universo que tal vez es finito. Todavía estamos pensando que el universo está rodeado por una enorme esfera donde las estrellas están fijas. Esto se irá viendo. Porque Thomas Digges, un cosmólogo británico, ya dijo que esto no era así, pero bueno, por ahora el universo tal vez finito y la Tierra ahí pequeñita en un sol enorme, en un universo que ya es muy grande, ¿no? Y entonces, ¿qué papel tiene el hombre, no? Esto es una especie de golpe a la autoestima que hasta entonces había tenido el ser humano de sí mismo, o la visión, el autoconcepto que había tenido de sí mismo, pensando que era el rey de la creación y el top del top 10 de la naturaleza, por debajo de los ángeles. Aquí ya no, aquí ya somos una cosa perdida ahí, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Pues con esto, que aunque el hombre se haya llevado este palo a su autoestima, aún así surge
La idea de que la razón humana puede conocerlo todo, puede indagarlo todo. Recordad lo que decía Descartes. Nada hay tan oculto que la razón no pueda descubrirlo si utiliza un método adecuado y hace un buen uso de las reglas de la lógica, ¿no? Entonces, hay un optimismo enorme en la capacidad de la razón para conocer tanto la naturaleza como sus leyes. Bien, esto es propio de la modernidad, por otro lado. Cuando hablamos de posmodernidad, hace ya tiempo, hablábamos de una desilusión en las posibilidades de la razón después de la modernidad, por eso se llama posmodernidad. Pero la modernidad, la fe en la capacidad de la razón es, por ahora, ilimitada. Bueno, hasta aquí la diapositiva 3.4. Dios mío, 15 minutos. Espero no ser así en clase. Madre mía. Venga, hasta luego.